primera pregunta cuando decían que yo era cubano me preguntaban, ¿cubano de Castro? Era significativo, ¿no? Sí, yo soy cubano de Castro. Entonces era un cambio total. Primero era cubano, pero de Castro, sí, de Castro. Ya. Era un cambio total cuando usted veía que ellos hablaban de esa forma y que le decían a uno que uno decía que era cubano de Castro. Se sentía la admiración por Fidel Castro. Cuando se hablaba de Castro, se hablaba de Fidel Castro, era hablar de alguien que era amigo, que era compañero, de que los había apoyado siempre, era alguien que ellos conocían perfectamente bien al comandante jefe. Era innegable de que la admiración por ellos era grande. Y eso se notaba cuando uno hablaba con ellos. Era algo impresionante verlo. Las costumbres allí en Sudáfrica son un poco distintas, ¿verdad? Sí, son totalmente distintas. Digo, la cultura de ellos es muy amplia, una cultura que hace que es muy arraigada. Era interesante ver cómo, por ejemplo, a veces uno lo invitaban a una boda de un compañero y uno iba a la boda y la boda era una boda, no era una boda como nosotros las conocemos. Bueno, había bodas como nosotros las conocemos, había bodas con fiesta, con locales, cosas bellas, elegantes, había que ir de etiqueta. Pero había bodas tradicionales en el campo, esas las que eran de verdad que eran bellas. Ahí era en medio del monte, una vez se metía 1 hora y pico, 2 horas para llegar al lugar en que iba, en el medio del monte. Y entonces las mujeres vestidas de forma con los trajes tradicionales, los hombres igual. La boda era una boda muy sencilla, con mucha música, con mucho canto. Y, y sobre todo pues, después a comer, era interesante ver cómo era todo el mundo sentado en un ruedo. Ahí se come mucha carne, prácticamente ellos solamente comen carne, mucha carne, mucho picante. Picante hasta por los ojos, como se dice los cubanos. Entonces era todo el mundo sentado en un ruedo, los hombres en un lado y las mujeres en el otro, eso sí. En un ruedo, en el centro una fuente de madera grande con carne, digamos una pierna de res, varios cuchillos, varias jícaras con picante. Y usted cogía un cuchillo, cortaba un pedazo de carne, montaba, mojaba la jícara esa con picante y a comer. Y a tomar cerveza, una cerveza tradicional que ellos hacían ahí. O si no, cerveza de las normales que vienen ahí. Aunque ellos se dedicaban más a comer que a tomar. ¿Y cómo cocinan esta carne? ¿Cómo la hacen ellos? Ahí quería llegar yo, porque no es igual que aquí. No, ellos asaban, hágase la idea que se hace un cerdo al pincho, ¿no? Como se ve en Oriente, ¿no? Que lo ponen, empiezan a darle vueltas y eso. Bueno, hágase la misma idea, pero con una vaca entera. Eso no es un proceso de un momento, es un proceso que lleva posiblemente un día y pico. No sé qué tiempo va a ser cuando yo siempre haga una carne de cocinada, ¿no? Pero bueno, es un proceso de una hora, un día y pico haciendo esa carne. Prácticamente se sazonaba con sal. El sazón lo daba el picante ese que decía que había que mojar en la jícara. Que yo he hecho. Entonces vamos a hablar un poquito, si le parece bien, de la misión